Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es María Margarita Higuera. En este momento voy a hacer la presentación general de la fase 4 del curso de estática y resistencia. Para la primera fase, que es la fase 2, el proyecto de CERCHA tipo FOBE, se realiza la síntesis del diseño, que es inicialmente calcular las fuerzas externas. Nos dan el área, que es de 9 metros de frente por 18 de fondo. Nos indican que las cerchas deben tener una separación de 3 metros entre sí y deben tener una pendiente de 30 grados. De igual forma se construirán con perfil de acero estructural A36, el ángulo de piernas igual es la referencia 64 a 64 por 9,5. Esa información la encontramos en el libro guía de la unidad 2. Entonces, después de realizar los cálculos, al lado derecho tenemos la imagen de la cercha con las cargas ya que se obtienen de acuerdo a la información que nos dan. Esta es la referencia del libro. Para la fase 3, el proyecto de CERCHA tipo JOVET, se realiza el análisis donde se calculan las fuerzas internas con cada una de las barras de la estructura asignada por métodos de nodos y verificación por el método de la selección, de secciones, perdón. Entonces, usando la misma información que teníamos en la fase 2, que son las cargas, entonces se sacan las medidas que son estas, se tienen las medidas de las distancias entre A y B, por ejemplo, em, y se tienen las medidas también de estas, que es la altura. Y tenemos el total. Esa información y estas dos informaciones nos sirven para sacar los cálculos de los nodos A, B, C, D, bueno, todos los nodos. Y esta es la selección por métodos, que esta información la va a explicar otra compañera. Y aquí tenemos la tabla de resultados. Entonces, en esta tabla de resultados tenemos la fuerza, que es esta, y de acá sabemos si es la medida es de compresión o de tensión. Si la medida nos da en negativo, si la fuerza nos da en negativo, es de compresión. Si nos da en positivo, es de tensión. En la fase 4, que es la que me corresponde, voy a explicar teniendo en cuenta la información anterior también ya. Entonces se van a calcular y a clasificar los esfuerzos normales de cada una de las barras estructurales, o sea, las de tensión y las de comprensión, y se hace la verificación aplicando el criterio de factor de seguridad. Entonces, aquí entonces tenemos la tabla de resultados anterior, la de las cerchas, la información de las longitudes de los elementos, y pasamos entonces a primer paso, que es calcular la fuerza admisible. Entonces, para calcular esta fuerza admisible, nos tenemos que ir a revisar la información del ángulo de piernas iguales, que es la referencia L es 64 por 64 por punto 5. Nos indica que el área es de 1120 milímetros cuadrados, y este valor entonces se multiplica por 2 porque son dos ángulos y se pasa a metros. Entonces acá está la información de donde tenemos 1120 milímetros cuadrados, se multiplica por 2, nos da 2240 milímetros por 10 a la menos 3, y se multiplica y se pasa a metros y nos da 0.0002240 metros cuadrados. Entonces, para calcular la fuerza admisible, entonces es la fuerza que nosotros nos dan de la imagen inicial que teníamos de la fase 3, incluso de la fase 2, por el área. Entonces, el área del perfil es esta, con la fuerza, entonces, el área de perfil sobre el área, perdóneme, la fuerza sobre el área del perfil nos da la fuerza admisible en megapascales. Entonces, pasado esto, ya nos indican que buscar el factor de cedencia. Entonces, este factor de cedencia que está acá lo encontramos de nuevo en los apéndices que nos dan de referencia del libro, y es para tensión. En este caso, nosotros tenemos que eh, el factor de cedencia acá no lo muestra,
que es para el ángulo A36, entonces nos indica que son 250 megapascales. Em, entonces ya tenemos la fuerza de excedencia, que es la misma para todos, pues la fuerza admisible, el área del perfil y bueno, nos indica si es tensión, compresión y la fuerza inicial. Aquí necesitamos sacar el factor de seguridad. Entonces, para ese factor de seguridad inicialmente se hace para las medidas de tensión, para las fuerzas de tensión. Entonces, como vemos acá, todas son positivas. Aquí para sacar esta fuerza de excedencia, entonces tenemos la fuerza, el factor de excedencia, que ya lo habíamos visto en la tabla anterior, sobre la fuerza admisible. Entonces acá nos da el factor de seguridad. Em, para el siguiente paso nos dice que calcular los factores de seguridad para cada una de las barras, pero carga crítica en los elementos de compresión, como en las columnas de Euler. Entonces, inicialmente, misma tabla, buscamos el ángulo. Aquí nos dice que para la elasticidad, porque para sacar compresión o de pandeo carga crítica, nosotros tenemos esta fórmula que es pi al cuadrado por elasticidad por inercia sobre la longitud. Entonces, inicialmente vamos a sacar esta información, para eso necesitamos estos dos cuadros. Entonces, pi, pues ya sabemos que cuál es 3.1416. La elasticidad es esta, se saca de acá de la tabla, que es 200. Y la inercia, que es la que nosotros vamos a sacar por el método de los ejes. Y la longitud, que esa también nos la da acá. La longitud. Bueno, aquí primero tenemos inercia y la longitud es 19.3. Acá está, 19.3, que es entre los ejes entre X y Y. Entonces, siguiente tabla, aquí vamos a buscar primero entonces la inercia y tenemos que escoger la que tenga menor momento de inercia. Entonces, los cálculos, este es el método el teorema de Steiner de ejes paralelos. Entonces, acá tenemos que para la inercia en X, el eje X, tenemos inercia de X más A, que es el área, por Y, que en este caso sería el punto como de contacto con Y, eh, que este es del lado 1 y luego vamos para el lado 2, que sería la misma ecuación. Entonces, como vimos en el cuadro anterior, vimos que inercia para X es de 0.45 por 10 a la menos 6 más el área que ya vimos que es de 1120 por Y, que es aquí el ángulo de corte que aquí está en 0. Aquí sobre corta Y con X en 0. Y lo mismo está para el siguiente ángulo, porque recordemos que son dos ángulos. Entonces la misma para el ángulo 1, para el ángulo 2. Entonces igual, inercia es 0.45 por 10 a la menos 6 más el área que es 1120 por Y, que es el punto de corte, digámoslo con X, es 0. Entonces sacando las cuentas y acá nos da que es 0.81 por 10 a la menos 6 milímetros y esto nos dice que nos da en metros esta cantidad y sería como aquí calculamos y miramos que era el menor momento de inercia. Para el eje Y, entonces es lo mismo, la misma ecuación, pero entonces reemplazamos porque acá en, eh, en la distancia, como les mostraba, ahí hay una distancia entre X y Y que nos dio 19.3 y ese va al cuadrado. Entonces se sacan los mismos datos, como se pueden dar cuenta son los mismos datos, pero la única diferencia es que el corte entre X y Y sí es más hacia acá. Ahorita
los miramos de nuevo en la imagen. Entonces se sacan las cuentas y se dice que la inercia en Y es de 0.0000301,7169 metros a la 4 y este tiene un mayor momento de inercia que el eje en X. Entonces se toma esta medida para el siguiente cálculo. Entonces acá el siguiente cálculo es calcular los factores, bueno, las cargas críticas. Entonces para la carga crítica, entonces ya tenemos que se sacan solo de compresión porque ya habíamos sacado los de tensión. Tenemos el área del perfil, que el área del perfil ya lo habíamos calculado también anteriormente. El módulo de elasticidad que ya se había sacado también. El ángulo del elemento, este elemento es la longitud de los elementos, como vimos en la imagen de la cercha. El mínimo momento de inercia, que fue el que encontramos ahorita, que es el que se escogió, y aquí se va a sacar la cuenta para la carga crítica. Entonces, carga crítica es pi al cuadrado por la elasticidad por la inercia. Entonces, pi al cuadrado por la elasticidad por la inercia eh, sobre el, el- sobre la longitud. Entonces, esta es la longitud del elemento que nosotros estamos buscando en este momento. Y ya aquí tenemos toda la información para las cargas críticas de la longitud de los elementos. Y la fuerza el factor de seguridad es la fuerza crítica que está acá y se divide sobre la fuerza admisible que es esta. Muchísimas gracias para todos. Cordial saludo.